bienvenidos a un nuevo episodio de Al Pan Pan y al Vino Vino. Hoy tenemos un episodio de nuestra sección Como Pedro por su casa y tenemos también a un invitado súper especial en este mes dedicado al aceite de oliva. Viri, ¿de quién se trata? Pues tendremos como invitado especial a Jesús Lucas, que tienen un proyecto chulísimo que se llama Oleostin, que es un proyecto 360, que nos explicará él con mucho más cariño y todo, pero es como el saber aprovechar al máximo la economía circular en el tema de la agricultura y el campo. Así es que ansiosos porque nos cuente un poco más al respecto. Qué guay, pinta súper interesante, así que vamos a darle ya paso a Jesús. Bueno, pues ya tenemos aquí a Jesús. Jesús, un placer que estés con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación y por querer contribuir a dar a conocer más ese productazo como es el aceite de oliva virgen extra. Así que nos gustaría que te presentaras tú, que nos contaras un poquito quién eres y qué es lo que haces. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar a vosotras por esta oportunidad, porque es muy necesario conocer un poquito más del mundo del aceite de oliva virgen extra. Mi nombre es Jesús, tengo, como decía Sabina, 30 y 10, estoy en un año crítico ahora, y bueno, siempre mi vida ha estado relacionada con el olivar. Primero fue la fuente de vida, el medio con el que mis padres me sacaron adelante. Estamos en una zona olivarera, no solo hay olivares en Andalucía, en las sierras del norte de Extremadura tenemos gran cantidad de olivar. Ellos, como decía, me crecí en el olivar, me fui a estudiar fuera. El empeño de los padres siempre era el mismo, ¿no? Poder darles una vida mejor a sus hijos. Y tras unos años viviendo fuera y iniciando la vida por otro sitio totalmente distinto, pues surgió la oportunidad de volver y no nos lo pensamos. Nos gustaba nuestra tierra, nos gustan los pueblos, nos gusta la vida rural. Y nos volvimos y emprendimos un proyecto familiar en torno a ese olivar tradicional que habíamos heredado de nuestros padres en dos pueblitos del norte de Extremadura, en Roldillo de Gata, en la Sierra de Gata y en Marchagar. ¿Te cuento un poquito del proyecto? Sí, eso te iba a decir, Jesús, que nos contaras un poco del proyecto de Oleostin. Yo tuve el placer de conocerte el año pasado en una feria. Un placer, nos podemos ver pronto, creo. Ya, sí. y me encantó que contabas esto de la economía circular, de la economía verde, y la verdad que yo encantada de que haya proyectos como el vuestro que hagan todo eso, pero no me adelanto, cuéntanoslo tú. Bueno, pues mirar, hoy en día, por desgracia, la agricultura tradicional y también la ganadería tradicional están en franco peligro de extinción. Yo no digo que no tengan que existir esas macrogranjas y esas grandes plantaciones en superintensivo, porque probablemente cada vez somos más personas en el mundo y el olivar tradicional, en el caso del aceite, no sea capaz de abastecer a todo el mundo. Probablemente tengan que existir esas plantaciones en superintensivo. De lo que nos quejamos en la agricultura tradicional es de que no se diferencie, porque la calidad de los productos, la ciencia nos dice que no tiene nada que ver, no es algo solo bonito o bohemio que queramos contar nosotros. Entonces, si el producto es distinto y no se distingue, indudablemente el que tiene unos mayores costes de producción va a desaparecer más tarde o más temprano. Y en ese proceso estamos. Y contra eso nos rebelamos en nuestra familia. Indudablemente nuestro olivar es un olivar en bancales de secano y desde el punto de vista productivo pues es ruinoso. Además tenemos una variedad de olivar propia en las sierras del norte de Extremadura que se llama manzanilla cacereña, que no nos ayuda mucho desde el punto de vista productivo. Pensad que un olivo en Jaén, en Andalucía, por ejemplo, pues puede producir perfectamente 100, 150 kilos de aceituna. Un olivo aquí en la Sierra de Gata, el año que carga, pues puede producir 30 kilos de aceituna. La diferencia es tan grande como esa. Y luego el rendimiento graso del fruto es muy bajo. Nosotros podemos hacer 1 litro de aceite, bueno, las variedades principales que tenemos en España, que son Picual, Cornicabra, Hojiblanca y Arbequina, podemos hacer 1 litro de aceite con 4 o 6 kilos de aceituna, depende del año. De manzanilla este rendimiento oscila entre 13 y 15, con lo cual, como veis, desde el punto de vista productivo es ruinoso. Sin embargo, si nos fijamos en la calidad del aceite, es un aceite totalmente excepcional. Nosotros somos un pequeño productor local, hacemos el aceite solo con nuestra aceituna y eso es muy importante porque nos permite algo básico a la hora de elaborar cualquier zumo, que es coger el fruto en el punto óptimo de madurez. Fijaros esto que bien se entiende
y qué fácil es con una naranja, ¿no? No nos da el mismo zumo de naranja, una naranja verde. Ahora lo digo porque están muy de moda los aceites de recolección temprana, pues hacerme un zumo con una naranja verde sí me da unos tonos muy verdes, muy llamativos, pero ese fruto no está hecho, no me va a aportar las propiedades que me va a aportar el fruto en su punto óptimo de madurez. Igual que tampoco estaba bien lo que se hacía antiguamente, coger la aceituna del suelo ya pasada, las características de ese zumo pues tampoco tienen nada que ver. Nosotros recolectamos la aceituna en el punto óptimo de madurez. A pesar de ser un productor minúsculo, tenemos una almazara propia porque es fundamental para garantizar la calidad y la trazabilidad del aceite. Y luego es fundamental la conservación. La luz y el oxígeno aceleran el deterioro de cualquier sustancia viva. Con esas singularidades hemos conseguido, con una pequeña producción familiar, ser uno de los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo. Y esa frase, que es un poco presuntuosa o vanidosa, ¿no?, la decimos con orgullo, no porque tengamos premios internacionales, que tenemos varios, sino porque tenemos el premio del Consejo Oleícola Internacional, el COI, que es la institución que gobierna y pone las normas en el mundo del aceite a nivel mundial. El único en Extremadura que lo ha conseguido a lo largo de la historia. No es fácil de conseguir. Enhorabuena. Gracias. Y felicidades. Gracias. Y rápidamente, para dejaros hablar un poco, lo de la economía verde circular viene que, como os decía al principio, la forma de sostener esa agricultura tradicional, pues es algo que nuestros padres y nuestros mayores en los pueblos han sabido desde siempre, que es aprovechar todos los recursos que nos aporta la realización de una actividad, en este caso la producción del aceite. Por eso tenemos ganadería ecológica, cerdos y ovejas que nos ayudan con la cubierta vegetal del olivar, y además los cerdos se alimentan con el orujo, con la carne de la aceituna una vez le hemos extraído el aceite, lo que hace que tengan un sabor excepcional. Tenemos nuestra propia almazara, como os contaba antes, y tiene su planta de compostaje en la que elaboramos también nuestro propio abono orgánico para el olivar. Y con el hueso de la aceituna, que es el otro subproducto que me falta en la producción del aceite, pues hacemos nuestros saquitos térmicos. El calor seco es muy bueno para los dolores musculares. Lo bueno del hueso de la aceituna es que mantiene durante mucho tiempo ese calor. Tenemos apartamentos turísticos, hacemos experiencias, visitas al olivar, la ganadería, y en Cáceres Capital la única oleoteca de Extremadura, un establecimiento donde además de nuestro aceite tenemos 150 de algunos de los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo, y enseñamos al consumidor a catar y a valorar las propiedades de un buen aceite y a cómo cambian esas propiedades en función de la variedad de aceituna con la que estén elaboradas. Al final se trata de ir sumando para entre todos sí hacer sostenible esa pequeña producción tradicional, y ese es nuestro proyecto. Claro, joder, pues sí, vamos, 360, nunca mejor dicho. Sí. Me encanta que habéis sabido aprovecharlo y ver las oportunidades de dónde podéis sacar mayor rendimiento y cómo hacerlo. Y me alegra que comentes lo de las catas, porque es verdad que muchas veces vamos a comprar aceite y no tenemos ni idea de qué aceite comprar, cómo comprarlo, cómo saber si lo que he comprado es bueno, que ese es otro tema. Es importante, es importante. Sí, ¿cómo podemos identificar esos aceites? O cuéntanos un poquito qué se hacen las catas o qué hay que valorar en los aceites. ¿Cómo podemos identificar un buen aceite de otro que, bueno, que a lo mejor está hecho para otra cosa, ¿no? Pero realmente saber lo que estamos consumiendo. Mirad, es distinto cata de degustación, porque se valoran propiedades distintas. Probablemente en la degustación pues sea muy importante el gusto, el sabor, el gusto hedónico, porque al final el gusto es relativo y a ti te puede gustar y a mí no. Y sin embargo, por eso no va a dejar de ser un buen aceite. La cata como tal no solo es algo lúdico como se puede hacer en el vino, sino que además es un proceso que tenemos que pasar los productores de aceite para certificar la calidad del aceite. Para yo poder poner en mi botella aceite de oliva virgen extra, el mercado me exige 2 certificaciones. Una primera, que es común a muchos productos alimentarios que se envasan, que es un análisis químico de una serie de sustancias propias del aceite y que en función de un mínimo y un máximo nos dan una primera clasificación. Por ejemplo, el parámetro que más conocemos todos, que se analiza en ese análisis químico, es la acidez del aceite, ¿vale? Pero luego, además, en el caso del aceite, tengo que mandar mi aceite a un panel de cata profesional donde unos catadores van a evaluar las propiedades organolépticas del aceite. Vale. Las propiedades que se valoran, la cata se hace con estas copitas. Bueno, el vaso también puede ser rojo, ahora le han cambiado el color, pero al final os lo enseño porque quita un primer mito, que es valorar la calidad del aceite en función del aspecto. Esa frase de, uy, qué verdito, qué amarillito, qué bueno tiene que ser este aceite, o al revés, qué turbio, qué mala pinta, esto no va a estar bueno.
Pues ni lo uno ni lo otro. Fijaros que el catador se priva de la visión, porque no tiene nada que ver la calidad del aceite con el aspecto del aceite. Vale. Los 3 atributos que se valoran en la cata del aceite como atributos positivos son el frutado, el aceite es un zumo natural y siempre tiene que tener aromas vegetales. El amargor, que lo detectamos con las papilas gustativas que tenemos en la parte central de la lengua y en la parte de atrás, y el picor, que se produce en la garganta por la irritación de un nervio que tenemos aquí que se llama el nervio trigeminal. Amargor y picor, que como os decía antes, desde el punto de vista de catar un aceite, pues no son atributos muy llamativos que le gusten mucho a la gente, ¿no? Sin embargo, son atributos positivos en la cata porque tienen que ver con las propiedades que hacen saludable al aceite. El amargor lo produce la oleuropeína, o está relacionado con la oleuropeína, que es un antioxidante natural, y el picor con el oleocantal, que es un antiinflamatorio. Es sano, más allá de que nos guste o no, que el aceite amargue y pique. Y si el aceite está hecho con buen fruto, porque si yo me hago un zumo de naranjas con naranjas pochas del suelo, pues no le aporta las mismas vitaminas y propiedades que una naranja en su punto óptimo de madurez. Y si ese zumo no está totalmente oxidado, porque ese amargor y ese picor son esos antioxidantes que el aceite va a ir perdiendo cuando se va oxidando, todos los aceites amargan y pican. En función de la variedad, unos lo hacen de una forma más intensa, más puntual, y otros de otra, pero todos tienen que amargar y picar. En la pregunta que me hacías, pues el atributo clave es el frutado. Fijaros que en la cata, cuando la primera fase que se hace es la olfativa, cuando un aceite no tiene aroma positivo, no tiene frutado, la cata se acabó. Ya no puede ser ni virgen extra. Entonces, cuando vamos a un supermercado, a un establecimiento, y nos dan un aceite y olemos ese aceite y tiene ese olor graso, seco, no tiene ese olor vegetal, lo que nos están dando es un zumo de naranja después de 6 meses. No nos va a hacer daño, pero no nos aporta las propiedades de un zumo recién elaborado. Con lo cual, lo que siempre podremos hacer para saber si estamos ante un buen aceite es oler el aceite. Interesante. ¿Sí? Vale, y comentabas, Jesús, me comentabas que, bueno, que para ti era importante que los consumidores no tuvieran una mala percepción o no tuvieran una mala información, ¿no? Que Sandra y yo somos apasionadas de esto de crear conciencia alimentaria y de que se sepa realmente cómo es y de que tener cuidado y todo. Comentabas esto de los tipos de las clasificaciones del tema del oliva premium. Coméntanos un poco de esto, qué es lo que realmente debe poner en valor uno y cómo de identificar, porque ahora con el abuso del Premium, Excel, bueno, todo esto se puede crear cierta confusión. Cuéntanos tú un poco. Mirad, es cierto que el consumidor no lo tiene fácil, porque desde el mismo sector, al final se trata de confundir al consumidor. El sector, el mundo del aceite no lo movemos pequeños productores como podemos ser nosotros, sino que lo mueven 5 grandes distribuidoras a nivel mundial. Y esas grandes distribuidoras imponen que la clasificación del aceite sea la actual, que es, como digo, muy liosa y os voy a intentar explicar rápidamente. Mirad, en el mercado solo existen 4 categorías de aceite de oliva. No hay más, ¿vale? Está el aceite de oliva virgen extra, que es la primera y la mejor, y descendiendo en calidad está el aceite de oliva virgen. Fijaros que solo ha desaparecido una palabra. Está el aceite de oliva, aquí es donde digo que viene el fraude y la confusión, porque aceites de oliva también son estos dos. Este aceite de oliva al que se refieren en esta tercera escalón son los aceites de oliva suaves e intensos del supermercado, los aceites refinados. Y hay una cuarta categoría que es el aceite de orujo de oliva. La diferencia fundamental está en el medio. El virgen y el virgen extra son zumos naturales obtenidos por procedimientos mecánicos y sin ninguna alteración. El virgen extra, recordad cómo os dije que se clasificaba un aceite, el análisis químico y el análisis sensorial, pues al virgen extra se le exigen unos parámetros químicos más restrictivos y desde el punto de vista sensorial se le exige que no tenga absolutamente ningún defecto organoléptico. Mientras que al virgen se le permiten unos parámetros químicos un poquito más suaves, o sea, por ejemplo, en el caso de la acidez, el virgen extra solo puede estar entre 0, no me quiero equivocar ahora porque como lo cambiaron creo que es 0,2, bueno, en unos parámetros más restrictivos, y al virgen en unos parámetros más amplios. Y luego, desde el punto de vista sensorial, al virgen se le permite un leve defecto. Esa sería la gran diferencia entre un virgen y un virgen extra. Totalmente distinto, pero totalmente distintos son los aceites de oliva, suave o intenso, que son los aceites refinados. Lo que le falta a ese aceite en el título es la palabra refinado. Lo que pasa es que refinado no suena muy bien, ¿no? Entonces la quitamos y ya está. Le ponemos el suave y el intenso y eso vende mucho mejor. Los aceites refinados se obtienen de los vírgenes y los vírgenes extras, de los aceites que no hemos sido
capaces de catalogar como virgen o virgen extra porque tenían unos parámetros químicos que no servían o porque tenían defectos organolépticos. Entonces, esos aceites no se tiran. Lo que se hace es que se mandan a una industria química, que es una refinería, donde por procesos químicos que implican, entre otras cosas, la adición de sosa cáustica, la elevación a altas temperaturas, lo que se hace en el proceso de refino es eliminar todos esos compuestos bioactivos, polifenoles, y se deja el ácido graso puro y duro. El aceite que sale de la refinería es un líquido incoloro, inoloro y sin sabor. Lo único que tiene es la textura del ácido graso. Y para poder vender eso, se le añade un poquito de aceite de oliva virgen o virgen extra que le dé color, olor y sabor. Si le añado un poquito, pues vas a ver menos, lo llamo aceite de oliva suave, y si le añado un poquito más, lo llamo aceite de oliva intenso. Pero eso solo va a tener los antioxidantes y los polifenoles de ese poquito de aceite bueno que le hemos echado. Todo lo otro lo ha perdido. Y hay un aceite todavía peor desde el punto de vista de la clasificación, que es el aceite de orujo de oliva. El orujo es la carne de la aceituna una vez le hemos extraído el aceite. Cuando yo por medios mecánicos, sea la prensa, que era lo que se hacía antiguamente, o sea la centrifugación, que es lo que se hace hoy en día, no puedo sacar más aceite de esa masa, todavía le queda un pequeño porcentaje de aceite. ¿Cómo extraigo ese aceite? Pues lo hago disolviendo, descomponiendo esa masa con disolventes químicos, con hexano y otros derivados del petróleo. Ese aceite de orujo de oliva luego pasa por la refinería, los mismos procesos que os he contado antes, vuelvo a adquirir ese líquido incoloro, inoloro y saboro que mezclo con un poquito de aceite de oliva virgen o virgen extra, y ese es el aceite de orujo de oliva. Entonces, no tiene nada que ver las dos primeras categorías, zumos naturales, con las otras dos. Y no existe más. No existe el aceite de oliva sumum, no existe el aceite de oliva premium, por mucho que los pequeños productores queramos que exista esa diferenciación y queramos ponernos ahí. Eso es engañar al consumidor, porque no hay una normativa detrás que explique qué hay que cumplir para ser un aceite de oliva premium. Entonces se lo puedo poner yo y se lo puede poner Perico el de los Palotes, y a lo mejor el aceite de Perico el de los Palotes no cumple o no tiene esa calidad. Entonces el consumidor estaría indefenso. Eso es lo que hay en el mundo del aceite, a día de hoy. Y ya con eso hay tantísima confusión. Y con eso hay, por desgracia, muchísima confusión. Lo que quedamos entonces que lo suyo sería consumir aceite de oliva virgen, por lo menos. Virgen extra, todas las palabras son importantes. Sí, pero entonces, si tenemos que poner un límite. Bueno, virgen o virgen extra. Sí. Virgen o virgen extra, ¿verdad? Porque ya de ahí para abajo es guarrería. Y sin embargo, fijaros en los datos de consumo. Mirad que en España, primer país productor mundial de aceite, además con mucha diferencia, Italia hace bandera del aceite de oliva, pero no tenemos que meternos con ellos, sino que nos tienes que dar envidia, que ellos solo, con el 16% o alrededor del 16% de la producción mundial, sean bandera del aceite de oliva, y nosotros que casi hacemos el 50% del aceite de oliva virgen extra que se hace en el mundo, pues no seamos capaces de que nos reconozcan con esa bandera, ¿verdad? Sí. Iba a decir algo más, pero se me ha pasado. A ver si me vuelve. Ya lo retomarás, ya lo retomarás. Seguro que sí. A ver, que nos hemos quedado ahí pillados. Sí. Hay un pequeño corte. En el aceite de oliva. Pues, y con el... No sé cuánto tiempo lleváis vosotros con el proyecto, Jesús, con Oleosetin, pero seguro que os habéis encontrado, aparte de que el mercado lo manejen estas grandes multinacionales, seguro que os habéis encontrado con muchos retos, con muchas dificultades. ¿Qué ha sido lo que más os ha costado a vosotros como productores artesanales o pequeños productores, ¿no? Para sacar adelante vuestro proyecto, para darlo a conocer, no sé, ¿qué es lo que más os ha costado y cómo lo habéis superado, o lo estáis superando, o no tenéis ni idea de cómo superarlo? Porque a veces hay cosas que no sabemos por dónde cogerlas. Somos un poco quijotescos, si me permitís la comparación, porque sí que luchamos contra molinos de viento. Al final son gigantes y nosotros tenemos la voz que tenemos, con la voz que nos dais, por ejemplo, pequeños canales como el vuestro, pero que buscan más que ese interés económico, sino esa difusión de la realidad. Si es que lo grave y lo que nos anima a seguir es que tenemos la razón, la ciencia nos avala, y lo que tenemos es que encontrar ese altavoz para poder llegar cada vez a más gente. Nosotros lo entendimos desde el principio, tenemos un producto muy singular, y lo que teníamos que hacer no era solo... Hoy en día en mi casa dicen una frase muy acorde a esto, y es que el agricultor hoy en día se tiene que bajar del tractor. No solo vale con cultivar y hacer un producto de calidad,
sino que luego tenemos que llevar las redes sociales, tenemos que comunicar nuestro producto y tenemos que ponerlo en valor para que nos lo paguen al precio que realmente merece. Entonces, yo diría que lo más difícil es eso. Al final es un trabajo día a día, todos los días. Hay veces que, sobre todo cuando tienes un día con mucha gente en la tienda, intentas dar la mayor explicación lo más extensa posible y te das cuenta que pareces una máquina todo el día repitiendo lo mismo, pero es que es básico y es lo fundamental, no es ningún discurso, yo no soy ningún gran orador ni nada, me limito a repetir pues lo poco que sé del aceite de oliva e intentar que el consumidor vea que son cosas lógicas y que entienda y que diferencie. Yo digo que no somos libres para poder elegir si no sabemos todas las opciones que tenemos, y eso es lo que está pasando hoy en día. No sabemos que un virgen extra de calidad nos aporta cosas que no nos aportan esas grasas totalmente oxidadas y deterioradas. Y mirar, somos envidia en el mundo. El aceite de oliva ahora mismo, el abanico, el futuro que tiene es una maravilla, porque el aceite de oliva solo representa el 3% del consumo mundial hoy en día. Es la grasa vegetal que se usa en un 3%. Los aceites más utilizados son el aceite de palma, el aceite de colza, en un 40 y tantos %. Y las propiedades para nuestra salud del aceite de oliva virgen extra con estos otros aceites vegetales, pues son como la noche y el día, si me lo permitís. El aceite de oliva, no sé si lo tenéis claro, pero más hoy en día que un producto para la cocina, es un alimento funcional que enriquece nuestra salud. El aceite de oliva es la mejor grasa vegetal que hay en el mundo para nuestra salud y lo es por dos motivos fundamentales. La primera, que supongo que casi todo el mundo sabe, es que en el balance de ácidos grasos de esa grasa vegetal, del aceite de oliva, la mayoría son ácido graso oleico, omega 9, que es una grasa monoinsaturada y que es muy beneficiosa para nuestra salud. Pero lo mejor del aceite, lo que cada día más universidades de todo el mundo demuestran y más estudios, hoy en día hablan de las propiedades del aceite para el cáncer, para la diabetes, para el Alzheimer. Eso no lo hace el ácido graso. Eso lo hacen esos compuestos bioactivos, polifenoles, antioxidantes que le aporta la fruta y que se pierden en el proceso oxidativo. Por eso no tiene nada que ver. Es como tomarse un zumo de naranja recién elaborado o un zumo de naranja después de 2 semanas. No me aporta lo mismo. Pues en el caso del aceite pasa igual, con la diferencia de que yo no puedo en mi cocina exprimirme un zumo de aceitunas para tomarme un zumo recién elaborado. Pero es fundamental preservar esas propiedades. Fijaros si lo tenemos claro, que no solo hacemos lo que os he contado para que nuestro zumo tenga la mayor cantidad de esos compuestos que nos aporta la variedad de aceituna que tenemos, la recolección en ese punto óptimo de madurez, la elaboración en nuestra propia almazara y la conservación. Por ejemplo, somos novedosos, permitidme, en que no envasamos en lata ni en garrafa. Nosotros envasamos en botella, que es un volumen menor, y los formatos mayores en formato bag-in-box, que es el que cada vez se utiliza más para el vino. Bueno. Mira qué chulo. Este formato que quizás en el vino se denoste, porque en el vino el cristal es muy importante, ¿no? Y hay que dar apariencia. En cualquier sustancia natural es fundamental, porque es el único envase que me permite ir consumiendo el producto que hay dentro sin que se genere un espacio vacío que se va a llenar de aire y va a acelerar la oxidación de esa sustancia natural. Con el agravante, en el caso del aceite, que el aceite no es vino. Yo puedo abrir una botella de vino con los amigos y tomármela una tarde, pero no me tomo una botella de aceite, una garrafa de aceite con mis amigos una tarde. Qué bueno. El aceite se oxida y se deteriora todos los días. ¿Cómo no? Si es una sustancia natural. Por eso es fundamental preservarlo de la luz y de los sitios. Qué pues bueno. Mira, excelente. Sí, ves que sois, tú dices que sois pequeños, pero la creatividad y la innovación que hacéis y todo cómo aprovecháis es una pasada. Y tú puedes mostrar lo que tú quieras, que hoy es precisamente como Pedro por su casa, si es que... Gracias. No, de verdad que muchísimas gracias, súper interesante, Jesús. Y cuéntanos un poco, que sabemos que si vamos por tu zona, además de ir a... ser obligatorio ir a visitaros a vosotros, a todo el proyecto de Oliostein. ¿Qué más nos recomiendas ver o qué sería lo idóneo por tu zona que recomendáis? Tenéis que venir, además de visitarme, a esto porque tenéis que conocerlo, tener que degustarlo. Presúmenos tu zona. Bueno, pues yo soy un orgulloso de mi tierra y Extremadura es de verdad un patrimonio natural. A menudo me ha pasado estando de cara al público, porque mucha gente me cuenta su percepción y acaban sorprendidos con Extremadura porque piensan que es pues, más parecido a Castilla-La Mancha, en el sentido de pasto, de algo seco, ¿no?
Y Extremadura es muy cambiante. Extremadura no tiene nada que ver la zona sur, que a lo mejor sí que es algo más así, como por ejemplo la provincia de Cáceres o el norte de la provincia de Cáceres, que es donde estamos nosotros. No voy a decir que somos como Galicia o Cantabria, pero no andan muy desencaminados. La Sierra del Norte de Extremadura, Sierra de Gata, Urdes, el Jerte, la Vera, el Ambrós, son valles y sierras que son muy verdes, tienen aguas naturales, piscinas naturales que son muy recomendables. Me centraría un poco más en dónde estamos asentados, porque realmente, pues por ejemplo, en Cáceres capital, donde tenemos la Catedral del Aceite que os decía antes, la ciudad también sorprende mucho a la gente porque no se esperan algo así. No sé si es el segundo o el tercer conjunto medieval más importante de Europa. La ciudad, la parte antigua de Cáceres es impresionante, es una visita que no os podéis perder. Y luego si seguís camino hacia arriba y venís hacia el norte, pues yo tengo la suerte de ser de un rinconcito muy especial que se llama, un pueblito que se llama Robledillo de Gata. No somos más de 100 habitantes, pero sin embargo, de verdad es un rincón muy especial. De hecho, el año pasado le metieron en el listado de los pueblos más bonitos de España. Su arquitectura, su naturaleza es que no la podéis perder. Y lo bueno que tiene un poco, bueno, y luego me queda el otro pueblito también, Marchagaz, el otro pueblito donde hacemos el aceite con el olivar de mi cuñado. Allí tenemos un molino antiguo, os invito a bichear en nuestras redes y en nuestra web. Hemos adquirido un molino antiguo y lo hemos puesto al lado de la almazara moderna. Entonces, en una misma visita podéis ver el pasado y el futuro o el presente del aceite de oliva virgen extra. Allí hemos desarrollado ese proyecto circular que hablábamos antes, tenemos nuestra ganadería, nuestros cerdos, nuestras ovejas, y la comarca en la que estamos, en Tierra de Granadilla, pues tenéis allí la villa de Granadilla, tenéis las ruinas romanas de Cáparra, que son sitios que no os debéis perder. Y luego os hablaba del turismo, porque mirad, a menudo el turismo, pues sobre todo en los pueblitos pequeños, hay veces que se entiende mal en el sentido de, ¡oh, qué molestia! Aquí nada más que viene gente y lo único que me causa es perjuicio. Nosotros somos el ejemplo de que un turismo bien entendido es una herramienta para que los territorios no se despoblen. Eso que está ahora tan de moda, la despoblación, el medio rural, porque el turismo bien entendido es transversal. Nosotros no solo cuidamos nuestro olivar porque podemos vender nuestro aceite y mucho de ello a quienes nos visitan, sino que además el otro producto básico y fundamental de Robledillo de Gata son los vinos de pitarra, vinos tradicionales, y también estamos manteniendo nuestras viñas gracias a que podemos darle salida a ese producto. Así que invitaros a visitar estas zonas y a disfrutar no solo con la arquitectura, que por supuesto que sí, con la naturaleza, sino también con la gastronomía y con los magníficos productos que tenemos por ahí. Qué bueno, pues yo doy fe que yo fui a Cáceres hace unos años y me sorprendió mucho, porque no me lo esperaba así, me gustó. Y ya me he apuntado por aquí tu pueblo, Robledillo de Gata y todo, para en una de estas subidas para mi tierra a hacer una paradita. Te va a encantar, ya lo verás cómo te va a encantar. Además es que de verdad es esa, si tuviera que resumir lo que más me dice la gente que nos visita, siempre la palabra es sorpresa. Sorpresa por la ciudad de Cáceres, que nos esperaban, sorpresa por encontrarse un sitio más verde, más que lo que esperaban, siempre es sorpresa. Así que a ver si vamos consiguiendo ponerlo en su sitio y que la gente no se sorprenda tanto y tengan claro lo bueno que tenemos aquí en Extremadura. Bueno, lo vendemos así, Cáceres, tierra de sorpresas. Vamos. Y que vayan, y que conozcan. Eso es. Vale, y ya para rematar, Jesús, porque podríamos estar aquí hablando horas y horas, aquí somos mucho de refranes, todas nuestras secciones tienen un nombre de refrán. Dinos tú, ¿cuál es tu refrán favorito, ese que más te resuena o el que siempre tienes en la boca o el que siempre te han dicho? Seguro que tienes alguno que puedas compartir. Bueno, no es muy pispireto, pero lo digo mucho en mis explicaciones porque realmente da idea de lo que queremos transmitir, y es esa monumentalidad del olivar y del olivo. Pensás que el olivo es un árbol centenario, milenario más bien, que ha estado siempre ligado a nuestra cultura. El aceite, por ejemplo, en estos pueblos no solo era un alimento o un medio de vida, sino que el aceite servía para iluminarse con los candiles, servía para hacer ungüentos. Nosotros seguimos haciendo oleatos, aceites macerados con plantas naturales, jabones naturales. Servía para comercializar, se cambiaba mucho trigo, grano. Nosotros estamos lindando con Castilla-La Mancha, entonces se cambiaba mucho trigo, grano con Castilla-La Mancha. No se entiende la vida de la gente de estos pueblos sin la cultura del aceite. Y en la variedad de olivo que nosotros tenemos es muy singular también en la forma del olivo. Cuando viene la gente me dice, uy, ¿qué olivos más pequeñitos tenéis?
Deciros que, por ejemplo, como una anécdota del mundo del aceite, el olivo más antiguo que hay en España certificado, ¿vale? Porque luego están los chicharras, estas cosas que se dicen en los pueblos. Este tiene 8.000 o 10.000 años. Bueno, eso habría que ver. El olivo más antiguo certificado en España está en la zona de Ulldecona, en Tarragona, y es del 300 después de Cristo. Tiene 1.700 años. Madre. Son olivos de 12 metros de perímetro de tronco, son auténticos monumentos naturales. Nuestros olivos son mucho más pequeñitos, pero por la genética de nuestro olivar. La manzanilla cacereña es un olivo de crecimiento muy lento y podéis encontrar un arbolito con un tronco no muy ancho y sin embargo tiene más de 100 años. Entonces, para enseñar a la gente ese valor que tiene este olivar que se está abandonando y que nosotros intentamos poner en valor, había un refrán antiguamente que decía: siembra la viña para ti y el olivar para tus hijos. Y daba idea de que tú ibas a poder disfrutar de la viña en pocos años, pero que el olivar tú no lo ibas a disfrutar, sino que lo iban a disfrutar tus hijos. Entonces, que entendamos y que no abandonemos ese patrimonio natural. El olivo es el bosque sembrado por el hombre con mayor extensión que hay en la tierra, y España, de verdad, somos el jardín del mundo. Entonces, no nos dejemos, sintámonos orgullosos, claro, porque realmente tenemos algo muy singular y hagamos bandera de ello. Sí, de verdad que sí. Y para eso estamos también nosotros. Pues muchísimas gracias, Jesús. Pedir a todos nuestros seguidores que sigáis a Jesús, el proyecto de OLCetin, y conozcáis más de él y de todo lo que hacéis, y que lo visiten también. Y a nosotros también seguirnos, darle a la campanita, y os iremos comentando más datos de Jesús. Muchísimas gracias, Jesús, por acompañarnos. Un verdadero placer. Muchísimas gracias y hasta pronto. muchas gracias. Adiós.